Millonario humilla a un anciano que limpiaba un auto de lujo, pero nunca se imaginó que la persona que maltrató y despreció sería nada más ni nada menos que... Juan se miró satisfecho en el espejo, mientras se anudaba la corbata de seda carmesí y se alisaba el impecable traje negro hecho a medida. Era un hombre que destilaba arrogancia y superioridad por cada poro. Trabajaba como ejecutivo de cuentas en una prestigiosa empresa financiera de la ciudad, y ese puesto, junto con su abultada cuenta bancaria, no hacían más que inflar su ya desmesurado ego. Salió del lujoso penthouse que apenas utilizaba para dormir y se dirigió a la cochera. Su flamante Mercedes-Benz deportivo color plata aguardaba para llevarlo a su destino. Juan sonrió al pensar en las caras de envidia de sus subordinados cuando se jactaba de sus lujos en la oficina. Si algo le encantaba era recordarles lo mediocres que eran. Mientras conducía a toda velocidad por la autopista, pasando intencionalmente los límites, pensó que necesitaba comprarle un regalo caro a su esposa. Últimamente ella se estaba quejando de que la tenía abandonada por el trabajo, pero la realidad es que Juan solo la utilizaba como otro de sus trofeos para alardear de la joven y atractiva mujer con la que se había casado. Al doblar en una esquina no pudo evitar lanzar una mirada de desprecio a un indigente harapiento que imploraba por monedas. Parásitos inmundos. Deberían quitarlos de las calles para no arruinarle el paisaje a la gente decente como yo, pensó. Al llegar al elegante centro comercial, los vendedores de las exclusivas tiendas lo reconocían al instante. Todos se desvivían por atenderlo, ensalzando sus encumbradas compras sin mirar el precio. Probablemente temían que con un gesto descontento de parte de Juan, nunca más volverían a ver una comisión tan sustanciosa. Después de elegir un vestido de diseñador que costaba varios miles de dólares, un par de carísimos aretes y un brazalete con diamantes, decidió detenerse un momento a mirar los relojes en una famosa joyería. No porque realmente estuviera interesado en comprarlos, solo quería que los demás clientes notaran las bolsas de compra que cargaba, fruto de su enorme poder adquisitivo. Como se le había hecho tarde, Juan abandonó el centro comercial con una mueca arrogante y se dispuso a volver a su auto. Al pasar frente a una lavandería de autos, vio a un anciano encorvado fregando una imponente camioneta Ford, último modelo. Viejo inútil, no sirve ni para lavar carros, pensó. El hombre vestía ropas viejas y remendadas, y su delgadez hacía evidente las penurias que estaba pasando. Cuando Juan pasó a su lado pavoneándose, el anciano por accidente le lanzó con la manguera un poco de agua sucia al zapato. «Mire lo que ha hecho, imbécil», le gritó Juan fuera de sí. «¿Cómo se atreve a arruinar mi zapato italiano de $1,000? Señor, le ruego me disculpe, fue sin querer», imploró el hombre. Pero Juan estaba fuera de control. Le dio un fuerte empujón al anciano, quien trastabilló y cayó de espaldas al piso. «Inútil, es usted un inútil bueno para nada», le gritó mientras le pateaba el balde de agua sucia, salpicando su fino traje. El anciano lo miró aterrado sin defenderse. Juan incluso le quitó el cepillo de lavar y se lo tiró lejos, antes de escupirle encima lleno de desprecio. «Espero no volver a verlo, parásito vago. La gente como usted debería desaparecer de la faz de la tierra», le espetó antes de irse, dejándolo humillado en el suelo. Cuando llegó a su casa, su esposa ni siquiera le agradeció los regalos. Apenas levantó la vista de su teléfono celular para asentir con desgano cuando Juan le recordó que debían asistir ese día a una importante cena de negocios. Era el evento anual más exclusivo de su empresa, donde el director ejecutivo y los altos mandos del grupo empresarial daban un discurso y se anunciaban ascensos y reconocimientos. Juan era el principal candidato este año para un jugoso ascenso al puesto de director de finanzas nacionales. Estaba confiado en que lo obtendría, dado que era despiadado para hacer negocios, y exprimía hasta el último centavo en beneficio de la empresa. Sus métodos agresivos y falta de escrúpulos le habían granjeado fama de tiburón dentro de la industria financiera. Esa noche, mientras volvía a anudarse la corbata carmesí frente al espejo, aspiró satisfecho, pensando en la expresión de envidia de sus colegas cuando su nombre resonara como el nuevo director. Sería un paso más en su imparable ascenso hacia la cima empresarial, hacia los verdaderos salones de poder a donde muy pocos lograban llegar. El evento era en el hotel más lujoso de la ciudad, con opípara cena gourmet
y champaña de la mejor calidad. Los ejecutivos se paseaban enfundados en elegantes trajes de 3 piezas, jactándose de sus logros y contactos, como aves de rapiña acechándose para detectar cualquier debilidad. Las esposas, ataviadas en joyas carísimas, cuchicheaban presumiendo sus recientes viajes a Europa. Cuando Juan llegó del brazo de su joven y bella esposa, más de uno se volvió a mirarlo con envidia. Pasada la hora acordada para que empezara la ceremonia, Juan comenzó a impacientarse porque el director ejecutivo no aparecía. Nadie sabía la razón del retraso y comenzaban a circular rumores. Tal vez la promoción no se haría finalmente, se preguntaban varios, o quizás hubo algún problema de última hora. Después de 45 minutos con todos nerviosos, finalmente el director hizo su entrada. Pero para asombro de Juan, lo acompañaba el anciano de la lavandería. «Damas y caballeros, lamento mucho llegar tarde, pero es que venía acompañado de alguien muy especial, al que tuve el honor de conocer hoy. Damas y caballeros, les presento nada menos que al fundador de nuestra empresa y presidente emérito del grupo, el señor Antonio Fonseca», anunció el director. Juan sintió como la sangre se le congelaba en las venas y el pánico se apoderaba de su mente. No podía ser cierto. Ese anciano haraposo que había pateado y humillado brutalmente era en realidad el mismísimo presidente de la empresa. En su arrogancia, Juan jamás se había preocupado de conocer en persona a ese hombre, pese a que se hablaba de él como de una leyenda viva que había fundado el grupo empresarial hacía más de 50 años. ¿Cómo iba a sospechar que ese viejo lavando un auto era el todopoderoso presidente? Su vida entera se había arruinado en solo un minuto. El director continuó relatando cómo había ayudado al anciano después de ver el abuso que había sufrido por parte de uno de los ejecutivos. En ese momento, el presidente Fonseca interrumpió para narrar él mismo los eventos. Juan sintió que las piernas le flaqueaban mientras escuchaba con creciente pavor el relato del presidente Fonseca frente a toda la concurrencia. Y entonces este individuo, que ahora se llama Juan y es uno de sus ejecutivos, me empujó con saña, haciéndome caer de espaldas. Me quitó de las manos mi cepillo de lavar y lo lanzó lejos, para luego patear el balde con furia, salpicándonos a ambos con el agua sucia. Yo estaba estupefacto. No lograba entender tanta crueldad gratuita de parte de alguien que no conocía. Juan sintió las miradas de desprecio de todos los presentes sobre él. Esto no podía estar pasándole. Su esposa ahogó un grito llevándose las manos a la boca, totalmente abochornada. El orgulloso ejecutivo que una hora atrás soñaba con su ascenso a los cielos, ahora se hallaba convertido en un espantajo. Luego, este individuo tuvo el descaro de escupirme en la cara, humillándome frente a todos y amenazando con que la gente como yo debería desaparecer. Para serles franco, en mis 65 años jamás había sufrido una afrenta tal, prosiguió el anciano presidente, mientras Juan rezaba para que la tierra se abriese y se lo tragara ahora mismo. Un murmullo de indignación recorrió el elegante salón, mientras todos volteaban a ver a Juan, sometido ahora a una execración pública peor que la peor de sus pesadillas. El director de la empresa, evidenciando su malestar, carraspeó y declaró con voz potente: «Señor presidente Fonseca, le ruego me disculpe en nombre de todos nosotros por este imperdonable agravio que ha recibido de parte de uno de nuestros, bueno, ahora deberíamos decir, ex empleados. Por supuesto, ya he dado orden que el señor Juan sea despedido de inmediato, aun cuando eso no repara el daño causado ni el bochorno que nos hace pasar a todos». Al oír la palabra «despedido» de boca de su superior, lo último que le quedaba de entereza a Juan se desmoronó. Comenzó a farfullar disculpas, hablando atropelladamente. «Señor presidente, yo no, es decir, de haber sabido yo que se trataba de usted, se lo juro, nunca hubiera ni pensado». «Silencio», tronó el director. «Ni se te ocurra intentar justificar tu comportamiento impropio de un ser humano decente con nadie. Has demostrado que eres de la peor calaña y no tienes cabida en esta empresa, así que retírate ahora mismo antes de que decida emprender acciones legales en tu contra». A Juan no le quedó otra opción que inclinar la cabeza y salir desgarrado en medio de los cuchicheos de todos los invitados. Nunca había experimentado tamaña humillación en toda su vida. Su carrera, su prestigio, su fortuna, todo se había derrumbado como un castillo de naipes en solo una noche. Al pasar por el umbral de la puerta del salón, escuchó con horror el anuncio final del director ejecutivo.
Atención todos. Tras este penoso incidente se ha decidido posponer los ascensos para dentro de 30 días, luego de graduar debidamente al reemplazo del señor Juan. Pedimos disculpas por las molestias y esperamos contar con su presencia en la próxima ceremonia. Juan se encontró de pronto en la calle, solo, estupefacto y al borde de un ataque de nervios. ¿Reemplazo? Ni en 1.000.000 de años nadie lo reemplazaría, se dio cuenta con amargura. Su carrera estaba acabada en los altos círculos empresariales, tras semejante oprobio del que jamás podría recuperarse. Y no era para menos. En cuestión de minutos, la noticia se había filtrado a los portales financieros y de allí a las redes sociales. Para la medianoche, no había ejecutivo en el país que no estuviese al tanto del escándalo del presidente Fonseca con el arrogante director de finanzas que lo había maltratado sin saber quién era. Los memes en internet no se hicieron esperar. Juan no se reconocía en esa caricatura patética y despiadada que reflejaban. Como pudo, manejó en estado de shock hasta su casa. Al entrar, lo recibió el lacerante sonido de un portazo. Su esposa había escapado para no tener que enfrentar el oprobio de verlo, y ya se había llevado todas sus pertenencias. La casa se le antojó de pronto gigantesca y vacía. Con un sollozo de pura impotencia, Juan se arrancó la corbata carmesí y lanzó violentamente el marco con su fotografía tamaño póster del Ejecutivo del Año, que colgaba en la pared. La imagen del hombre arrogante le devolvió una mirada falsa e hipócrita. Los días siguientes transcurrieron en medio de una bruma trastornada para Juan, como si se moviese en el limbo entre la fantasía de su antigua vida de poder y lujo y el averno miserable en el que estaba sumido ahora. No se atrevía a encender las noticias, pero los encabezados que llegaban a sus aplicaciones no mentían. Ejecutivo caído en desgracia tras escupirle al presidente de su empresa. De estrella financiera a paria. Incluso había un pequeño video, probablemente grabado por alguien en la fiesta, donde se le veía salir cabizbajo bajo la mirada furiosa de los demás. Desesperado al sentirse acorralado, Juan marcó el número personal de su segundo al mando. Era su última esperanza para intentar contener los daños y evitar perder todos sus clientes. Pero solo obtuvo la grabación de un número suspendido. Lo mismo ocurrió cuando trató desesperadamente de contactar a sus colegas y subordinados. Su número telefónico había sido bloqueado por orden de la empresa. Pasó toda la noche bebiendo y culpándose en una espiral de autocompasión. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de quién era ese maldito anciano? Su ropa era demasiado elegante para ser solo un lavacarros. La camioneta que limpiaba era un modelo de alta gama que conocía bien porque él mismo pretendía comprársela. Las señales estaban ahí, pero él había estado demasiado cegado por su soberbia como para percibirlas. A la mañana siguiente, con resaca y el cuerpo entumecido de dormir en el sofá, reunió valor para mirar su teléfono. Había perdido la cuenta de todas las llamadas perdidas y mensajes sin abrir que inundaban la pantalla. Pero lo único que le importaba era acceder a su cuenta bancaria. Necesitaba asegurarse que le quedaba suficiente dinero en el banco antes de decidir si debía huir del país para siempre. Pero no lograba ingresar. Tras varios intentos angustiosos, salió un mensaje en rojo informando que su cuenta había sido congelada por orden del grupo financiero como garantía de posibles acciones legales. Era oficialmente un indigente sin trabajo, sin esposa y ahora también sin dinero. En un rapto incontrolable, Juan tomó las llaves del auto y salió a toda velocidad, sin saber bien aún si su destino era el acantilado más cercano para estrellarse o cruzar la frontera hacia algún lugar remoto donde nadie hubiese oído jamás. Aturdido y con la mente en blanco, Juan manejó su lujoso Mercedes sin rumbo fijo, sintiendo que el vehículo que alguna vez fue su mayor orgullo, ahora no era más que una burla, un recordatorio de su estrepitosa caída. Las palabras cuenta congelada seguían retumbando en su mente como una pesadilla de la que estaba desesperado por despertar. Tras varias horas, solo dando vueltas entre autopistas y calles despobladas, se detuvo en seco al ver frente a él la imagen del centro comercial donde día antes se había pavoneado cargando bolsas de compras de miles de dólares. Impulsado por una mezcla de ansiedad, rabia y vergüenza, bajó del vehículo y se adentró en el recinto, sin importarle su aspecto desaliñado ni la hora tardía. Vagó como un fantasma por entre las tiendas de diseño, donde hace pocas horas los vendedores se desvivían por atenderlo. Ahora, en cambio,
Algunos guardias de seguridad lo miraban con sospecha y cuchicheaban entre ellos. En un arranque impulsivo, Juan tomó una botella de champán de una exhibición y se dirigió a los probadores de un sector aislado. Ahí se encerró a beber en solitario, hasta acabar con la botella y luego estrellarla contra el espejo, haciéndolo añicos en un intento por desahogar su frustración. Alertados por el ruido, los guardias no tardaron en echarlo sin contemplaciones, como a un indigente cualquiera. Tambaleándose, salió del centro comercial sintiendo que su dignidad yacía hecha trizas en el piso. Con los primeros rayos débiles del amanecer iluminando su demacrado rostro, Juan subió a duras penas a su auto y se dirigió a la autopista rumbo a la ciudad vecina. Solo quería huir, escapar de su realidad como un prófugo. Al cruzar un peaje, su Mercedes llamó la atención del guardia. Intrigado, digitó su patente en el sistema computarizado y de inmediato apareció una alerta de búsqueda activa. El auto acababa de ser denunciado como robado por su antigua esposa. En cosa de minutos, 3 patrullas rodearon el vehículo de Juan, mientras los oficiales lo esposaban pese a sus forcejeos. Las súplicas y amenazas del ejecutivo caído en desgracia ya no surtían ningún efecto. Nadie sabía quién era ni les importaba. Lo trasladaron a la comisaría más cercana y lo arrojaron sin miramientos a una helada celda colectiva para indigentes y ebrios. Juan pasó la noche en vela, tiritando de frío y ardiendo de vergüenza. Al amanecer fue interrogado brevemente antes de recibir su única llamada reglamentaria. Intentó desesperadamente comunicarse con todos sus conocidos que pudieran sacarlo de este nuevo infierno en el que estaba atrapado. Pero nadie respondía, hasta que marcó el número de la única persona en el mundo que quizás aún lo ayudaría en su desesperación, su madre. Tras ponerla al tanto y rogarle, la anciana mujer accedió reticente a contactar a su abogado para ver si podía rescatarlo bajo fianza. Pasaron muchas horas de ansiedad antes de saber la respuesta. Nadie estaba dispuesto a arriesgar su reputación para defender al empresario del escándalo con el presidente Fonseca. Desahuciado, Juan se acurrucó en posición fetal en el rincón más apartado de la celda, sintiendo que había tocado fondo. Si las miradas mataran, él habría expirado 100 veces bajo los ojos furibundos de sus compañeros de celda, que increpaban a los gritos al millonario estafador por creerse superior. Tuvo que soportar insultos, escupitajos e incluso algunos empujones antes que los guardias lo cambiaran a una celda aparte por su propia seguridad. Ahí pasó el resto del día, acosado por una jaqueca insoportable producto de la resaca y la falta de alimento. Ya al caer la noche el guardia le comunicó que había pagado la fianza. Atónito de que alguien viniera por él después de tanto desprecio, salió escoltado a recoger sus escasas pertenencias. En el pasillo de la comisaría vio con incredulidad la imagen de su salvador, que no era otro que el mismísimo presidente Fonseca. Juan palideció, sin saber si agradecer o huir despavorido de la presencia del anciano. «Tranquilo, muchacho, vengo en son de paz», dijo el presidente adivinando sus pensamientos. «Sé que no tengo motivos para ayudarlo después de lo que me hizo, pero creo en las segundas oportunidades». Sin esperar respuesta, el presidente le hizo una seña para que lo acompañara al estacionamiento. Demasiado atónito para replicar, Juan accedió como un autómata. El anciano le abrió la puerta de su imponente sedán negro y le indicó que entrara. Luego arrancó sin mediar más palabras. Tras un incómodo trayecto en silencio, se detuvieron frente a una cafetería sencilla pero acogedora. «Por favor, permítame invitarle un café antes de hablar», dijo el presidente guiando a Juan hacia una mesa apartada. «Se ve que no ha comido en todo el día». Luego de que el mesero tomara nota y se retirara, el presidente miró fijamente a Juan antes de hablar. «Dígame, Juan, ¿acaso se reconoce en el hombre que era hace apenas una semana?», preguntó con genuina curiosidad, sin asomo de rencor en la voz. «Yo no lo sé, señor. Es como si fuera otra vida», respondió él bajando la mirada, abrumado por la generosidad de ese hombre al que había tratado tan mal. «No tengo palabras para pedirle perdón por lo que hice. Fui un cerdo miserable y ahora estoy pagando las consecuencias. Cuidado, no se juzgue con tanta dureza, muchacho. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Dígame, ¿por qué cree que llegó a ese extremo de prepotencia y desprecio por los demás?». Juan reflexionó un instante. ¿Cómo podía explicar la madeja de soberbia, vanidad, avaricia
y sed de poder que se había gestado en su alma con los años. Supongo que el dinero, la posición de poder en la empresa y los lujos que tenía terminaron cegándome completamente. Todo se convirtió en una burbuja donde creía que podía pisotear a los demás sin consecuencias, por sentirme superior en mi éxito profesional y económico. Perdí completamente la perspectiva y la empatía hacia los otros. El presidente Fonseca asintió con gesto comprensivo. Lo entiendo bien. El poder tiene la capacidad de corromper al punto de deshumanizarnos. He visto ese efecto en muchos ejecutivos exitosos que se creen intocables, admitió. Pero también he aprendido que cualquiera puede cambiar y redimirse si se le da una oportunidad. Y por eso estoy aquí, Juan. Porque pese a lo que me hizo, creo sinceramente en las segundas oportunidades. Juan estaba seguro que había escuchado mal. ¿El presidente Fonseca le estaba ofreciendo una segunda oportunidad en la empresa? Después de todo el daño causado, sonaba imposible. Señor, no sé qué decirle, balbuceó cuando recuperó el habla. Es usted demasiado generoso después de cómo lo traté. No lo merezco. No se trata de lo que merece o no, Juan. Se trata de justicia. Todos tenemos luz y oscuridad dentro. Usted dejó ganar a su lado oscuro, cegado por la arrogancia. Pero puedo ver en sus ojos que ese no es el Juan real, el Juan bueno que lleva dentro. Y quiero darle una oportunidad de dejar atrás los errores del pasado y comenzar de nuevo desde cero. Conmovido hasta las lágrimas por tanta magnanimidad, Juan aceptó agradecido la propuesta del presidente. Sabía que le esperaba un camino muy difícil para redimirse y recuperar su nombre y orgullo. Pero la sola posibilidad de intentarlo infundía a su maltrecha alma un hálito de esperanza. Al día siguiente, enfrentó como pudo las miradas hostiles de sus ex colegas cuando el presidente Fonseca lo presentó como el nuevo pasante junior en el área de logística. La humillación de tener que empezar desde abajo, ganando un sueldo ínfimo y soportando las duras bromas, fue el pan de cada día durante semanas. Pero Juan estaba decidido a no renunciar esta vez. Con avidez, absorbió cada conocimiento y se dedicó en cuerpo y alma a sus nuevas funciones, por básicas que fueran. Debía registrar cada camión de repartos, verificar los inventarios, cargar y descargar paquetes. Sus finas manos, poco acostumbradas al trabajo duro, se llenaron ampollas, sus uñas impecables se rompieron y su elegante vestimenta fue reemplazada por overol y botas de trabajo. Pero la sonrisa de su rostro era genuina. Por primera vez en años volvía a sentir que su trabajo tenía un verdadero propósito. Los primeros indicios de cambio se empezaron a notar pronto. Sorprendido, el jefe de logística notó que Juan tenía una ética de trabajo intachable y una efectividad superior al resto en el manejo de los sistemas y procesos. En pocas semanas logró optimizar el flujo de inventario, reduciendo pérdidas. Cuando el gerente de finanzas se enteró, solicitó que lo transfirieran a su área para ocuparse de la planificación presupuestaria. El regreso de Juan fue recibido con murmullos. Muchos esperaban verlo fracasar estrepitosamente, pero su discreción, disposición de aprender de otros y el inconmensurable afán que demostraba ganarse el respeto de sus pares nuevamente, terminaron por conquistar a los más renuentes. El antiguo arrogante tiburón había mutado para bien. 6 meses después de aquel fatídico incidente, Juan recibió el premio mensual al empleado más colaborador, votado por toda la gerencia. Por primera vez en muchos años, las felicitaciones de sus colegas lo llenaban de legítimo orgullo y no de soberbia. Cuando subió al escenario a recoger la placa conmemorativa de manos del presidente Fonseca, el anciano ejecutivo le susurró visiblemente emocionado. Sabía que lograría resurgir de sus cenizas, Juan. Un par de años más tarde, Juan fue promovido a gerente de la división de finanzas para Latinoamérica. Si bien ya no ganaba el cuantioso sueldo de antes ni tenía los mismos lujos, la satisfacción que sentía era infinitamente mayor. Se había casado con una dulce compañera de trabajo, humilde pero de gran corazón. Vendió el ostentoso penthouse para mudarse a una casa de clase media con un amplio jardín. En su tiempo libre, empezó a colaborar con la Fundación de Ayuda a la Niñez Desfavorecida que dirigía el presidente Fonseca. Ver la inocencia y alegría de los pequeños le demostraba día a día que no se requieren riquezas materiales para encontrar la felicidad. A veces pensaba con estupor en el arrogante y despreciable hombre que había sido antes.
Agradecía de corazón haber tocado fondo, pues eso le permitió encontrar su verdadero yo interior. Para su 50° aniversario, la compañía organizó una gran gala, recreando aquella fatídica en la que su vida dio un vuelco drástico. Esta vez, sin embargo, Juan era uno de los homenajeados. Cuando el presidente Fonseca le entregó una placa honorífica por su contribución humana y profesional en todos esos años, el auditorio estalló en vítores y aplausos puestos de pie para el antiguo ejecutivo caído, que resurgió de sus cenizas. Con profunda gratitud, Juan saboreó este momento, el más feliz de su vida. Esta vez el reconocimiento público llegaba tras una larga travesía personal para ganárselo con creces. La adulación ya no lo cegaba, pues había encontrado su verdadera misión. Y tenía muy claro que se lo debía a ese anciano generoso, que un día lo humilló para luego tenderle la mano y creer en su redención cuando nadie más lo hizo.